Buenas tardes, Shabbat Shalom. Un cordial saludo a todas las personas que nos ven, que nos siguen a través de nuestro canal de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube y una bienvenida a las personas nuevas que se van integrando a nuestro grupo de WhatsApp, en donde también entregamos material, entregamos herramientas para la elevación de las personas. Hoy, como es habitual en cada Shabbat, nos corresponde estudiar la porción titulada Coraj. El resumen de esta parashat nos comenta acerca de la envidia que tiene el primo de Aarón y Moisés. Quiere ocupar un lugar que no le corresponde. También incita a 250 personas a rebelarse y a murmurar en contra de las funciones de Aarón y Moisés. Y al final de esta porción vamos a ver el caso en donde la vara de Aarón florece, dando a entender así que el Creador está comprometido y respaldando a las personas que Él ha elegido. Esta parashat comienza en el libro de Bamidbar, número 16. También es conocido como el libro de números. En el capítulo 16, verso 1, nos dice lo siguiente. Y tomó Coraj, el hijo de Isaac, hijo de Kear, hijo de Leví, a Datán y a Biram, los hijos de Eliab, y Aón, el hijo de Pelet, descendientes de Rubén. Quiero comenzar leyendo uno de los comentarios del Rebbe Nachman acerca de esta parasha. Y nos dice que Coraj dice, debido a que Adán produjo un daño al comer del árbol, le trajo la corrupción y el conflicto a sus simientes. Inmediatamente después de pecar, Caín y Abel, dice, comenzaron a discutir entre sí. Su discusión fue precursora de todas las disputas y conflictos que vendrían, especialmente, dice, aquellas en contra de los sadiquim. Así su conflicto, dice, engendró, dice, el conflicto de Cora. O sea, en otras palabras, lo que nos está diciendo el Rebbe Nachman a través de su comentario es que la raíz del conflicto de Cora es un conflicto espiritual y que viene gestándose desde que Caín cometió el pecado contra su hermano. La Cábala nos dice lo siguiente, que antes de que Adán pecara, no existía la envidia, no existía el rencor, no había ese deseo de que alguien le hiciera mal a su prójimo. No había envidia, no había rencor, no había celo, no había discusiones. Pero sí existió en un ser creado por el Eterno, que fue en la serpiente. La serpiente tuvo envidia de la relación que mantenía Adán y Jabá con el Eterno. La serpiente tenía envidia del nivel espiritual que cargaba a Adán. Por eso la serpiente indujo a la mujer al pecado. Por esa razón. Nos dicen ciertas traducciones también y ciertos sabios que de la relación que tuvo Caín, perdón, de la relación que tuvo Jabá y la serpiente, nació Caín. De hecho, en algunas escrituras nos dice que Caín era el hijo del maligno. Ahora, también un dato que nos da la Cábala, que Caín era el primer Cohen, era el primer sacerdote, por decirlo de una forma, el que trajo las primeras ofrendas de animales y las presentaba delante del Creador. Pero hubo una situación que cuando Caín y Abel llevaron las ofrendas delante del Eterno, Abel llevó su ofrenda solamente con la intención de agradar a Kadosh Baruj Hu, solamente con la intención de hacer lo correcto, de dar lo mejor que él podía darle al Eterno, sin la intención de pelear con su hermano o de sobresalir. Pero en el corazón de Caín no estaba ese mismo sentimiento, sino que todo lo que estaba haciendo Caín era para demostrarse superior delante del Creador en contra de su hermano. Todo lo que hacía Caín era para verse mejor que su hermano. Y en esta ocasión, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no así la de su hermano. Y por esa razón,
se levantó una envidia, se levantó la ira. Y Caín se convirtió en el primer homicida de la historia. Ahora, la Cábala nos dice que Coraj es la reencarnación de Caín. Una de las cosas que Coraj tenía que reparar era el pecado de la envidia que causó la muerte o el asesinato de Caín sobre Abel. La Cábala nos dice que el alma tiene 3 tipos de niveles, o el ser humano. Tenemos un alma o una dimensión llamada Ruach, que es la dimensión humana, la dimensión natural, la dimensión física. Después tenemos un nivel llamado Ruach, que es donde está nuestro corazón, donde están nuestras emociones. Y tenemos la parte más elevada, que es la Neshama, donde está nuestro intelecto, donde está nuestro espíritu. En ciertas ocasiones, la persona que tiene que reencarnar, no precisamente van a reencarnar estas 3 áreas, sino que en el caso de Caín, hubieron áreas que tuvieron que reencarnarse en 3 tipos de personas o en 3 personajes. Nos dicen los sabios que cuando este soldado estaba castigando al hermano o a un ciudadano hebreo en Egipto, Moisés, al ver esta situación, dice que mató a este egipcio que estaba castigando a un israelita. Un dato que nos da la Cábala es que ese egipcio era la parte física de la reencarnación, la parte nefesh de Caín. La parte emocional tenía que corregirla Coraj. Esa parte intuitiva también, esa parte donde estaba el deseo, donde estaba la emoción de la envidia, del amor. Esa área tenía que corregirla Coraj y fue donde falló. Ahora, ¿qué pasó con Coraj? Dice la escritura que estos 250 personas, y sobre todo Coraj, dice que fueron tragados por la tierra. Y aquí también hubo una especie de reparación, por la siguiente forma. Nos dice la Torá que Caín enterró a su hermano Abel en la tierra y que la tierra clamaba la sangre de su hermano Abel. Por esa misma razón, Coraj tenía que cumplir ese tipo de reparación o de tikkun. Por la misma razón, la tierra tuvo que equilibrar ese pecado. Y esta vez fue Caín, en la reencarnación de Coraj, que tuvo que ir a la tierra. Un dato importante también es que Abel es la reencarnación de Moshe. Y como el pecado fue de Caín matar a su hermano Abel, en este caso Moisés estuvo presente en la muerte y en el tikkun que tenía que reparar Corá. La parte intelectual, la parte más elevada que tuvo que reparar Caín, estaba en el alma de Yitro. Yitro vino a reparar la parte más elevada de Caín. Por eso Moshe lo recibe. Aún teniendo tanta sabiduría, Moshe tiene que venir, y comprendió Moshe que Yetro cargaba el tikkun que tenía que reparar Caín. ¿Ok? Entonces, por eso recibe el consejo, un consejo totalmente elevado, porque era lo que él vino a reparar. Y Moisés tenía la sabiduría también y la conexión con el Eterno para saber todas estas áreas. Ahora, ¿qué nos dice la Torá con respecto a Cora y también la Torá oral? Que Cora era una persona muy poderosa económicamente, que cuando Israel salió de Egipto, de la esclavitud, él cargó casi con la tercera parte de la riqueza que le correspondía a Yosef. Era una persona también muy sabia, muy intelectual, muy elevada. Sin embargo, nunca era suficiente para Cora lo que él cargaba o lo que él tenía. Y esto nos habla también en la actualidad, que hay personas que tienen poder económico, que son muy elocuentes, muy sabias, pero siempre buscan algo más. No se conforman con lo que ya tienen. Y de ahí nace la envidia de no aceptar lo que está en sus manos. En este caso, ¿qué necesidad podría tener Cora al ser una persona muy poderosa económicamente?
Al ser una persona también sabia, era considerado un sadik dentro del pueblo, un gran líder. Por eso también cuando incitó a la rebelión o a la murmuración en contra de Moshe, tuvo muchos seguidores porque él cargaba también una energía espiritual. Y como sabemos que las personas son atraídas también por la misma cantidad de vibración o el mismo nivel de vibración que una persona puede llegar a tener. Entonces, algo necesitaba o algo buscaba Cora. Y es lo que muchas personas buscan cuando ya tienen poder, cuando ya tienen sabiduría, cuando ya tienen todas estas áreas suplidas en el mundo físico, siempre la persona busca algo, es el reconocimiento, es que las personas lo tengan en un pedestal, quieren sobresalir por sobre las demás personas. Y eso era lo que buscaba Cora. También Cora era de la descendencia de Leví, al igual que Aarón. Entonces, por esa misma razón, él se vio en el derecho de poder reclamar algo que le correspondía a Aarón. Si él, siendo de la descendencia de Leví, es un Cohen, es un sumo sacerdote, ¿qué me impide a mí también serlo? Tomando también como ejemplo o como argumentos cuando Dios entregó la Torá, según Cora, equiparó al pueblo de Israel, los dejó a todos en un nivel de santidad. Entonces, Cora dijo, si estamos todos en un nivel de santidad, estamos todos equiparados, ¿por qué Aarón y Moisés se creen superiores? Si ya estamos todos iguales, y si ellos se creen superiores, yo también puedo estar sobre ellos. Aquí no existe de que Dios tenga preferido, era lo que pensaba Cora. Sin embargo, todo lo que él pensaba no estaba de acuerdo con respecto a cómo Dios veía esta situación. A pesar de que a los ojos del Eterno somos todos iguales, nos diferencian las funciones que venimos a cumplir. Y esas funciones son determinadas por el cielo. Son determinadas por la justicia que Akadosh Baruj Hu tiene para con cada uno. Entonces, Korah pensó, estamos todos iguales. No necesitamos líderes. Y si vamos a necesitar líderes, yo también puedo ser uno de ellos. Y como estamos todos iguales, no creo que Dios le hable a estas personas o que tenga una comunión o simplemente ellos se están atribuyendo un cargo que no viene del mundo espiritual. Usando todos estos tipos de argumentos, de preguntas capciosas también, tratando de bajarle o restarle el valor del liderazgo a Moisés, comienza a hacerle preguntas sobre las mitzvot, sobre la relación también con la Torá, tratando de ver a Moisés como una persona falsa. E incluso la Torá oral nos dice que era tanto la murmuración que tuvo Cora en contra de Moisés que llegó a decir que Moisés era una persona que había perdido su integridad, que tenía o mantenía relaciones ocultas con esposas fuera del campamento, que era una persona infiel. Todo este tipo de murmuración ocupó Cora con tal de bajarle el nivel a Moisés. Es increíble a lo que puede llegar una persona con el deseo de querer adquirir algo que no le corresponde. Y a veces la envidia no tiene que ver con lo que otro tiene, sino con la esencia. Imagínate, Cora teniendo un poder adquisitivo enorme, teniendo sabiduría. Pero ¿qué nos dicen los sabios? ¿Qué nos dice la Torá? Cuando nos habla de que Cora tomó, dice, está hablando de que él se tomó para sí mismo. Él siguió su propio consejo, su propia mala inclinación o la dirección de su corazón. Entonces, hay que observar cómo era el comportamiento de Cora para ser inducidos por sus propias ideas, para alejarse del campamento y alejarse también de la dirección de Moisés y Aarón. Era una persona que dijo, yo no necesito de personas que me digan lo que tengo que hacer. Si Dios le habla a ellos, también me puede hablar a mí. Entonces,
Creemos, de acuerdo a lo que estamos estudiando, de acuerdo a lo que la Cábala nos dice, que Cora siempre fue una persona malagradecida, una persona que nunca reconoció la labor que Moisés realizaba, o la labor que Aarón también realizó o realizaba dentro del tabernáculo o dentro de los oficios espirituales. Y no se dio cuenta de que Dios llamó a Aarón, llamó a Moisés para que hagan un trabajo desde la liberación de su pueblo y conducirlos hacia la libertad. Ellos también arriesgaron su vida en contra de un ejército como lo era Egipto. Una persona agradecida siempre va a estar apoyando físicamente, energéticamente y espiritualmente, porque sabe que esa labor que estaba haciendo Aarón y Moisés iba a traer un beneficio para toda la comunidad. Pero aquí vemos que Cora jamás tuvo ese sentimiento de agradecimiento. Por eso una persona que no es agradecida, que no reconoce las actitudes, los oficios, ya sea que nos traen favor a nosotros, tarde o temprano se va a manifestar lo que ha traído cargando en su corazón. Y en este caso ha sido la envidia, que fue lo que provocó la murmuración, lo que provocó la rebelión de Cora y todas estas personas que lo apoyaron. La Torá nos dice en Bamidbar 16:1, tomó Cora, dice que él se tomó a sí mismo y se sacó fuera de la comunidad. Eso es lo que nos dice también Rashi, y que se dejó guiar por la inclinación de sus propios consejos. 16 verso 2 nos dice, se presentaron delante de Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, líderes de la comunidad, personas escogidas de las asambleas, varones de renombre. Ahora, estos hombres cargaban también el mismo sentimiento que Cora, un sentimiento de envidia, un sentimiento de buscar un reconocimiento. Apoyaron la rebelión, apoyaron el sentimiento equivocado de Cora. Estaban en el mismo canal, en la misma sintonía. Uno siempre va a traer aquello que es. Por eso hay personas que se juntan, se sienten atraídas con personas que murmuran, que critican, que calumnian. Pero por otro lado, hay personas que son inclinadas hacia las personas a hacer el bien, a hablar lo correcto. En este caso, aquí vemos algo totalmente diferente a lo que se esperaba. Se supone que con la entrega de la Torá y con los ojos que supuestamente estaban mirando Cora, que estaban todos equiparados espiritualmente, no tendría que haber murmuración, no tendría que haber discordia, sino tendría que haber habido aquí más comunión, más elevación. Pero las personas no son todas como uno espera. Por años tú estás en una iglesia, por años estás en una comunidad, compartiendo con personas y crees que están todos en la misma sintonía, pero solamente basta que el Creador levante, honre a una persona y fíjate cómo actúan las demás personas. Se sienten contentos, se ponen alegres, o se frustran o se entristecen porque Dios puso la mirada en alguien. Esto también nos enseña a nosotros a autoanalizarnos, a saber cómo actúa nuestro corazón. Nuestro corazón no debe inclinarse ni por la tristeza ni por la envidia, sino por la alegría, por el buen deseo. ¿Qué fue lo que pasó con Aarón? Cuando Aarón supo que el escogido para libertar al pueblo de Israel era su hermano, dice que él se alegró. Él se puso contento, se puso feliz de que su hermano iba a ser usado por el Eterno para una labor muy importante. Qué maravilloso es tener el corazón que tenía Aarón. Ahora, la Cábala nos dice lo siguiente, que Cora, uno de sus pecados fundamentales fue que quiso invertir el lado derecho del cerebro con el lado izquierdo. El lado derecho del cerebro nos habla de la espiritualidad, de la conexión
con el Eterno. El lado izquierdo en Cábala nos hace referencia también a la capacidad que tiene el hombre de alejarse de la conexión con lo eterno. Es una persona que es regida por lo animal, por lo natural. Es esa persona que busca la discordia y la murmuración. Entonces, ¿qué quiso hacer? Cora quiso invertir los lados, llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿De qué forma? Lo bueno aquí estaba representado en Moisés, porque él era el que cargaba la responsabilidad también de difundir los secretos del cielo. Él era el que estaba encargado para transmitir las palabras que a Kadosh Baruj Hu le iba revelando. ¿Y qué hizo Cora? Trató de ver a su primo, a Moisés, como una persona equivocada, una persona que no estaba en la conexión correcta, que todo lo que estaba hablando él estaba fuera de lugar, fuera de la espiritualidad, pero lo que él estaba trayéndole al pueblo era lo correcto. Quiso invertir los roles. Y eso es lo que hace una persona que carga un espíritu como el de Cora. Quiere siempre hacer ver mal a un líder, a un maestro, tratando de que su sabiduría es superior. Esta persona no es elevada, esta persona no sabe lo que está diciendo, por qué lo siguen, si Dios no está con él. Y ese era lo que Cora intentó de hacer, de revertir los intelectos, el intelecto espiritual, cambiarlo por el intelecto racional. Nos dice también la Cábala que el mundo espiritual observa a quien trae discordia. Y si tú traes discordia en los planos físicos, también lo vas a traer en los planos espirituales. Por esa razón, Dios se enojó y su ira se levantó e hizo que la tierra se abriera y se tragara a estos 250 hombres. Siempre cuando una persona va a infundir la discordia, siempre va a ocupar la murmuración, que es la primera arma para traer disensión. Así comienzan muchas enemistades. Mira que fulano habló mal de ti. Mira que fulana dijo esto de ti. Y eso mismo produce una fragmentación en los mundos terrenales y también lo trae en los mundos espirituales. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ser personas que ampliemos la capacidad de traer la paz al mundo. Este mundo se solventa solamente por las personas que traen la paz, que procuran la paz, que hablan de paz, que traen la armonía a través de los secretos, a través de la revelación, a través de la espiritualidad. Tenemos que ser como el Cohen Gadol, como Aarón. Aarón no fue por arte de magia, no fue al azar que Dios le dio el cargo o la responsabilidad o el honor de ser un Cohen, sino que fue porque él antes de recibir este nombramiento, él nos dice, el Midrash nos dice, la Torah oral, que él se encargaba de buscar los reconcilios entre los hermanos que peleaban. Él veía dos amigos, dos hermanos, dos familiares que se alejaban por diferencias de opiniones y él buscaba cómo estos amigos, cómo estas relaciones se mantuvieran unidas. El universo vio el trabajo que estaba realizando Aarón y dijo, esta es la persona que necesitamos. Una persona que piense y actúe como el corazón del Eterno. Moisés no fue también elegido porque era el mejor soldado de Egipto, sino que de acuerdo al corazón que él cargaba. Y ese corazón no lo tenía Cora. Cora tenía un corazón de disputa, un corazón de envidia, un corazón de superioridad. Por eso la persona que mientras más tiene, siempre, ¿qué quiere? Más poder. Ya llegó a un nivel de tener sabiduría, quiere algo más. Después de tener sabiduría, quiere otra situación más y no se conforma. Y cuando tú no te conformas con lo que te ha dado Dios, es porque en ti hay ciertos problemas de identidad. Voy a volver a repetir eso. Cuando tú no te conformas con lo que Dios te ha dado, ya sea en la economía, ya sea con tu diseño, con tu propósito, tú tienes cierto problema con tu propia identidad. Todas las personas que ocupan un cargo, que ocupan un oficio, están en ese lugar
simplemente porque es la voluntad del cielo. Mira, cuando Cora se levantó en contra de Moisés, cuando Corax se levantó en contra de Aarón, no solamente se estaba levantando en contra de sus primos, en contra de dos personas comunes y corrientes, sino que también dice la Torá que él se estaba levantando en contra de la voluntad del mismo Eterno, en contra del mismo Creador, porque él fue el que los colocó en ese lugar. La envidia nace de una persona que no sabe conocer su función, que no sabe para qué fue diseñado. Cuando tú sabes para qué viniste a esta tierra, cuál es la labor que tienes que hacer, no vas a tener tiempo para enfocarte en lo que está haciendo otro. Hay muchos dichos con respecto a la envidia, que solamente el árbol que da fruto es el que recibe piedras. Tú nunca vas a ver una persona elevada, una persona enfocada en la labor que está realizando o que el cielo le ha encomendado, criticando o hablando mal o desenfocándose mirando lo que está haciendo otro. Jamás lo vas a ver, porque la persona ha entendido a qué ha venido a esta dimensión física. Entonces, Cora, ¿qué estaba haciendo? Se estaba levantando en contra de la misma voluntad del Eterno. Y hay algo muy importante que tenemos que entender, que cuando nosotros nos referimos a Dios como Elohim, nos estamos refiriendo como un Dios justo. Nos dice la Torá que Elohim, antes de crear el universo, todo pasó por un juicio. Nosotros, antes de venir a esta dimensión física, pasamos por un juicio. Y en ese juicio, nosotros acordamos, junto con Elohim, junto con el Dios de justicia, venir y cumplir una función específica aquí en la tierra. Lo que tú estás haciendo, la función que te corresponde realizar, tú ya la acordaste con el Eterno antes de venir acá. Dios te puso a ti ciertos panoramas, ciertas áreas, ciertas funciones que iban a estar de acuerdo al ticún, a la reparación y al nivel de alma que tú tienes. Entonces, de acuerdo a eso, es la función que tú tienes que cumplir. Entonces, nuestra responsabilidad es también recordar o reconocer cuáles son las áreas a las cuales yo me tengo que enfocar. Es fácil, en mi caso, yo no puedo cantar, no puedo decir soy un cantante porque no tengo la voz para cantar. Entonces, no puedo enfocarme en eso y tampoco puedo envidiar a alguien que canta maravillosamente, porque no es mi función. Yo tengo que enfocarme en conocer mi propósito, mi diseño. La Torá me lo va enseñando. De acuerdo también como voy creciendo, voy desarrollando ciertas habilidades, ya sea para hablar, para enseñar, algunos ciertos oficios también en los cuales soy hábil. Y ahí voy viendo para dónde va mi dirección, donde también, de acuerdo a esa dirección, voy a hacer la reparación, mi ticún. Está condicionado a la labor que yo estoy realizando. Entonces, de acuerdo a esa justicia, todos somos creados voluntariamente por el Eterno para cumplir una función. Y esa función la acordamos nosotros, acordamos con el Eterno, decir, yo voy a hacer este oficio, yo voy a ser un leví, yo voy a ser un sacerdote, yo voy a ser un guía espiritual, yo voy a ser un maestro, yo voy a ser un pastor, yo voy a ser un profesor, yo voy a ser un ingeniero, no importa la función, pero esa función que tú estás cumpliendo, ya la acordaste. Y cuando tú conoces tu función, déjame decirte algo, vas a ser feliz en esa área. La infidelidad es cuando yo quiero hacer algo que no me corresponde, porque no encuentro la paz, no encuentro la satisfacción en una área que no es la mía. Es como si tú sacaras a un pez de su hábitat. Ese pez va a sobrevivir un par de minutos fuera de su zona. ¿Por qué? Porque no fue creado para estar en tierra, fue creado para estar en el mar. Lo mismo pasa con una persona que sale de su zona, que sale de su hábitat, de su diseño. Va a terminar por morirse al igual que ese pez que sale del mar. Cuando yo conozco mi diseño,
soy feliz. Cuando yo conozco para qué soy formado, para qué fui creado, no voy a tener envidia. Voy a aprender algo que opaca o que contrarresta la envidia. ¿Y sabe lo que es? La honra, la gratitud. La persona que conoce su diseño aprende a recibir los consejos, las enseñanzas. Todos somos parte del uno. Nos necesitamos, al igual que el cuerpo. Todos cumplimos una función. La oreja no está en discordia con la mano. El ojo no está en discordia con el pie. Y aún los miembros más pequeños, más insignificantes, son los más importantes. Y así tiene que funcionar este universo, este plano espiritual, trayendo la conciencia Aleph, la conciencia de unidad, no la conciencia de fragmentación, la conciencia que infundió la serpiente. Si hoy estamos cumpliendo una función, esa función nos debe de llevar a nosotros no a la superioridad, sino al servicio. Ojo con eso. Todo lo que nosotros estamos realizando tiene que ser primero para cumplir nuestro ticún y también para ayudar al ticún y la reparación de otras personas. En ese oficio está la labor que tenemos que hacer y con lo cual nosotros nos vamos a sentir felices. Y a la vez, esa labor la va a necesitar mi prójimo. Como lo que está haciendo mi prójimo, también lo voy a necesitar yo. Esto es muy maravilloso. ¿Ok? Mira, a ver, ¿qué más nos dice la Torá? Esto es lo que deberán hacer, que Coraj y todos los de sus séquitos tomen los inciensos. Y mañana pondrán fuego en ellos y el incienso sobre ellos, delante de Dios. Y será que el hombre a quien Dios escoja, ese será el santo suficiente para ustedes, hijos de Leví. Como dije anteriormente, los ojos de Cora lo engañaron, su mala inclinación lo llevó por un lugar en donde se separó de la función que él necesitaba de sus hermanos. Él dijo, yo me puedo abastecer solo. ¿Quién puede sobrevivir solo? Nadie. Tú puedes seguir tu propio corazón y tu corazón te va a engañar. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo puede conocer? Nadie lo conoce. Nosotros tenemos que cuidarnos de cómo nosotros observamos a las personas, cómo nuestro corazón se manifiesta cuando Dios bendice a alguien. Si lo bendice, nos alegramos. Si Dios castiga a alguien, tú te alegras o te das a tristeza. Mira, aquí hay algo muy importante, porque cuando estas personas empezaron a murmurar y a cuestionar el liderazgo de Moisés, Dios dijo, ok, a través de Moisés dijo, vamos a levantar incienso. Dios va a escoger al santo, al indicado. ¿Qué hizo? Dios obviamente respaldó a Moisés. La gente comenzó a murmurar, Dios se enojó. ¿Y qué hizo Dios? Abrió la tierra y se tragó a estos moradores, a estas personas. ¿Por qué? Porque ellos cargaban algo que no puede el hombre cargar, que es la murmuración, la queja. Tú no puedes irte en contra de un líder, en contra de un maestro, en contra de una persona que está ahí para cumplir una función. Aunque a tus ojos no lo entiendas, no sigas el deseo de tu corazón. Si por alguna razón esa persona está al lado tuyo realizando algo, no se ha puesto ahí solo. Por eso, la persona que no entiende para qué fue llamada va a vivir en murmuración, va a vivir quejándose también, no sabe vivir la vida con felicidad. Mira cuántas veces vimos en la Torá que el pueblo de Israel salió de la esclavitud y vivían en quejas, vivían en quejas, vivían en quejas, a excepción de muchas personas jóvenes que ellos veían agradecimiento. Gracias, Padre, por el maná. Gracias, Padre, por el agua. Gracias, Padre, porque nos has traído. Nos calientas con una columna en la noche. Gracias, Padre, por la nube que pones en el día que nos amortigua del calor que podemos tener. Mira qué maravilloso ver personas agradecidas. Esas personas agradecidas han entendido que todo lo que tienen es por el regalo y por la misericordia y el amor de Kadosh Baruj Hu. Pero la persona que se queja no se conforma con nada. Dios le puede dar el mejor traje, el mejor auto,
como a Cora, tenía un montón, mucha riqueza, tenía mucho nivel de sabiduría, pero aún así seguía criticando, seguía murmurando y seguía anhelando algo más. Hay un dato que nos dice el Midrash que Cora, ¿por qué creyó él que tenía privilegio o que podía él reclamar algo? Dice que este Cora era una persona que también tenía la sabiduría astral. Él sabía comprender las constelaciones, los signos, los tiempos. Entonces él, en cierta oportunidad, él comenzó a ver las estrellas y su estrella alumbraba mucho más que la estrella de Aarón y la estrella de Moshe. Y eso también lo engañó. Él dijo, después de mí vendrá mucha descendencia elevada. Dentro de esa descendencia estaba el profeta Samuel. Y de ahí en adelante iba a venir gente de alto calibre espiritual. Entonces fue engañado por esa percepción por él. Y se creyó con el derecho de reclamar algo. Él se olvidó también, no tuvo en cuenta que Dios no mira como mira el hombre, que por alguna razón Dios decidió que Aarón y Moisés fueran los líderes, fueran los que tuvieran conexión con él. Y esa estrella que vio Cora, que lo hizo ver como que él era el capacitado, esa estrella hacía referencia al profeta Samuel, un hombre de alto nivel espiritual. Se dice que el nivel espiritual que alcanzó Samuel estaba a la altura de Moisés y el Cohen Gadol. Maravilloso. Entonces, a veces nuestra óptica nos engaña, nuestra inclinación nos engaña. Y lo primero que queremos hacer cuando tenemos una inclinación equivocada y queremos alcanzar algo, vamos a tratar de restarle el valor al líder que Dios ha puesto, a la persona que Dios puso en el lugar para que te enseñe, para que te guíe. Mantenernos siempre aprendiendo, honrando, nos va a apartar de ese deseo de envidia o de querer alcanzar algo que no nos corresponde. No digo que la persona no pueda llegar a alcanzar niveles superiores, sino que para llegar a alcanzar niveles superiores, escalones de espiritualidad o de funciones también, va a ser de acuerdo a la gratitud y cómo tú desarrolles la función que tienes que hacer. Me explico. Si en este momento tú eres un levita o eres alguien que te consideras a tus ojos de bajo nivel y que tú dices, pero mira a estos grandes hombres, mira cómo Dios bendice a estos hombres, a estas mujeres, y tú te puedes enfocar en estas personas. Tú puedes tenerlos como referente, como ejemplos a seguir, pero no pretendas llegar allá sin antes pasar por los niveles básicos. Cumple tu función determinada en este momento, con amor. Como dice el dicho, si en lo poco eres fiel, Dios te puede poner sobre mucho. Hoy, si solamente tienes que limpiar el templo de la iglesia, hazlo con amor. No envidies la función de tu pastor, de tu líder. No, para nada. Sino que levantándote a cumplir esa función que te corresponde, ya sea limpiando la iglesia, abriendo el templo, en algún momento vas a ir escalando de nivel. Pero esto déjaselo al Eterno, que Él vaya viendo tu corazón, vaya viendo con qué área o con qué emociones haces las cosas. Si lo haces con amor, no con el deseo de competir con nadie, sino con el deseo de querer hacer lo mejor para el Eterno. Ahora, la Torá nos dice que después de que Dios abrió la tierra y se tragó a estas personas que querían levantarse en contra de Moisés y Aarón, al día siguiente el pueblo se junta y comienzan a reclamarle a Aarón que por tu culpa estas personas habían muerto. Y nuevamente empezaron a quejarse en contra de Moisés y Aarón. Dice la Torá que ellos se apartaron, se fueron al lugar de reunión, al lugar del encuentro, y empezaron a orar y se voltaron en rostro a tierra. En ese momento, Dios decide nuevamente matar a estas personas, castigarlas, porque seguían murmurando, seguían quejándose. Ahí Moisés y Aarón dice que levantan un incienso para que Dios perdone y expíe
la culpa y la queja de estas personas. Después de esto, Dios manda a Moshe a reunir a los líderes de cada tribu. Aquí vamos a ver el caso de la vara que florece. En el verso 20 dice: el bastón del hombre que yo elija florecerá. De esa forma, dice, haré que cesen las quejas de los israelitas contra ustedes. El verso 21 dice: y en efecto, Moshe les habló a los israelitas, y cada uno de los jefes de tribu paterna le dio un bastón. Dice: 12 bastones eran en total, y en el medio de ellos puso el bastón de Aarón. El verso 22 dice: Moshe puso los bastones ante Hachén en la tienda del testimonio. El verso 23, y resulta que al día siguiente, cuando Moshe entró a la tienda del testimonio, vio que había florecido la vara de Aarón en representación de la casa de Leví. Floreció, sacó frutos en flor y produjo almendra. Así como Dios respaldó a Moisés cuando llamó a Coré y a todas estas personas a levantar incienso, Dios eligió como santo a Moisés, lo respaldó, lo levantó, lo honró delante de la gente. Ahora pasó algo similar, ya que la disputa que tuvo Coré era querer ser también Cohen, querer también ocupar el lugar que era de su primo Aarón. Ahora Dios manda a Moisés y dice: ya, ok, vamos a dejar estas disputas y que Dios elija nuevamente ahora acá. Traigan todos un bastón. Los dejó ahí en el lugar de reunión, en el lugar del templo, y al día siguiente la vara de Aarón que estaba en el medio comenzó a florecer. Esto habla de que Dios siempre se va a comprometer a respaldar a la persona que la ha elegido. A ti te van a poder criticar, te van a poder murmurar, van a poder decir que lo que tú estás haciendo no es del Eterno, que tú te levantaste solo. Se van a levantar muchos cores en contra de ti, opacando, bajándole el rango o el nivel a la función que tú estás cumpliendo. Pero déjame decirte algo, que así como Dios hizo florecer la vara de Aarón, Dios te va a florecer en todas las áreas de tu vida. Dios no va a dejar que sus ungidos, que las personas que Él ha puesto y que están haciendo la labor que Él le ha encomendado, pasen vergüenza. Al contrario, vamos a tener el respaldo del Eterno. Todo lo que hagamos será florecido, será prosperado. Así como floreció la vara de Aarón, van a florecer nuestras acciones. Y todos los Coras, sus acciones se van a morir. No te conviertas tú tampoco en un Corak, no critiques que esa energía, ese sentimiento que llevó a Corak a la murmuración esté dentro de ti. Al contrario, aléjate de eso, aléjate de la mala inclinación, aléjate de llevar o de seguir tus propios deseos, aléjate de aquello, sino que compórtate como se comportó Aarón, una persona que buscaba la paz, una persona que se alegró en ver la función que realizaba su hermano. No es necesario que tengas un hermano físico de sangre que esté realizando una función. Aquellos que están en tu templo, aquellos amigos, aquellos incluso que un jefe los levanta o los honra ocupando un cargo superior a ti, hónralos, felicítalos. Comienza a practicar la gratitud, la alegría. Tus acciones van a florecer. Si tú estás haciendo las funciones correctas, has comprendido para qué viniste a la tierra, tú vas a encontrar felicidad, ya sea limpiando los baños de la iglesia o siendo un pastor. Delante del cielo somos todos iguales, pero cumplimos diferentes funciones. Y acuérdate de esto, que esa función que tú estás realizando, Dios no la determinó al azar. No dijo: a este le va a tocar esto, a este le va a tocar a esta persona. No, esa función que tú estás realizando, tú la acordaste, tú decidiste hacerla, porque en esa función está tu reparación, está tu tikkun y también está tu elevación. Entonces, hagámoslo comprendiendo esto, que lo que yo estoy haciendo lo decidí yo en conjunto con Elohim, con nuestro creador.
Y si yo cumplo con amor esta función, el cielo me va a verme como un candidato a ser elevado. Pero actuemos con gratitud, actuemos con amor. No miremos a las personas con envidia, ni con tristeza, ni con rencor. Porque cuando hay eso, está operando la mentalidad de la serpiente, la mentalidad de Caín, una persona agresiva, una persona que mata a su hermano, ahora no físicamente, pero lo puedes matar con las palabras, simplemente porque no te gusta lo que otras personas están haciendo. Cuando en tu trabajo el jefe, el patrón, felicita a una persona y no te felicitó a ti, y tú creías que habías hecho algo mejor, ¿cómo actúa tu corazón ahí? ¿Se entristece? ¿Se contrista? ¿O simplemente te lleva a ti a hacerlo ahora de una mejor forma? Examinémonos cómo actúa nuestro corazón. Nuestro corazón deja mucho a la luz cuando pasan estos sucesos, estas situaciones. Entonces, aprendamos a conocer y aprendamos a pedirle al Creador que nos ayude a trabajar nuestro corazón en la gratitud. No seamos como Cora, seamos como Aarón, seamos como Moisés, que a pesar de que los criticaron, mira, fíjate el amor de estas personas, personas elevadas. Lo estaban criticando, los estaban culpando por la muerte, que no eran elevados, que porque ellos se atribuyeron un cargo que no les correspondía. Y aún así se postraron sobre su rostro a pedirle misericordia al Creador, que los perdone, que perdone esos pecados. También puedes hacerlo. Cuando alguien hable mal de ti, Padre, perdónale. No sabe lo que está provocando. Cuando tú hablas mal de otra persona, tú estás hablando mal de ti mismo. Ten en cuenta esto, que todos somos uno, todos nos necesitamos. Y cuando todos nos necesitamos y aprendemos a cumplir nuestra función, la envidia va a desaparecer. Vamos a contrarrestar la envidia. Vamos a contrarrestar la envidia, ¿sabes cómo? Con la gratitud. Vamos a contrarrestar la murmuración, ¿sabes cómo? Con la honra, felicitando a esa persona. A lo mejor no lo hizo tan bien, pero anda, dale un abrazo, dile que bien lo hiciste, que bien te quedó tu trabajo. Espero que sigas así. Gracias por lo que me has enseñado. Aprende a actuar en gratitud, en reconocimiento y en honra. Y haciendo esto, vas a ser considerado como el cielo un sadiquín. Y tus acciones van a florecer como la vara de Aarón. Shalom, un abrazo. Los espero el día martes en la transmisión de nuestro Facebook, Torah y Cábala Práctica, y también las personas que nos ven los días sábados, estaremos compartiendo la siguiente porción de la paracha. Chalo.